Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación y por compartir con nosotros estas reflexiones, que luego voy a hacer una serie de reflexiones sobre lo que es la digitalización. Lo he titulado como un libro que escribí hace 4 o 5 años que se titulaba Digitalízate o desaparece. ¿Libro? ¿Se oye bien? Sí. No es un libro que va a hablar, o sea, no es una conferencia que vaya a hablar de tecnología, porque realmente la transformación digital no es tecnología. La tecnología es un habilitador que nos va a permitir esa transformación. Entonces, quiero hablaros de estas 3 ideas para, con esta visión de aplicarla a los negocios y aplicarlas a la empresa, incluso yo diría aplicarlas a la sociedad, qué cosas y cómo nos impacta toda esta disrupción digital que se está produciendo, ¿no? Y 3 ideas o 3 bloques que me parecen muy importantes. El primero de ellos es que antes de empezar a invertir, antes de empezar a definir estrategias, lo primero que tenemos que hacer es entender lo que está ocurriendo, entender la nueva realidad en la que estamos viviendo. Antes de muchas organizaciones están, como digo yo muchas veces, para ser modernas, invierten en tecnología, invierten en inteligencia artificial, dicen que van a subir sus servidores a cloud, y todo eso posiblemente lo tengan que hacer. Pero lo importante es que lo hagan con inteligencia, que lo hagan en el momento y con el impacto que deberían de hacerlo. Cuando veamos esa nueva realidad, el siguiente punto que me gustaría que tratáramos y que viéramos reflexiones es que si eso es así, la transformación es un imperativo. Nos tenemos que transformar y tenemos que cambiar. Ya lo veréis como es que no hay más remedio y lo vamos a ver esta tarde. Y el tercero, que muchas veces las organizaciones y las empresas se están olvidando de que cuando nos estamos transformando para capturar valor. Para ese valor, ¿dónde lo llevamos? No nos estamos transformando ni estamos adquiriendo tecnologías para tener unas capacidades mayores sin sentido, sino que ese sentido tiene que ser el capturar valor de los clientes, el capturar valor para nuestros empleados, ¿no? Estamos viviendo esta transparencia, la pongo siempre, y me dicen, bueno, esta es un poco antigua. Bueno, es antigua, pero es que la sigue siendo la realidad. Estamos en este mundo VUCA, volátil, incierto, complejo, ambiguo, y lo que nos pasó con este mundo que estábamos viviendo es que hace 3 años, pues incluso se nos puso boca abajo con el COVID. Y entonces ya lo que estábamos viviendo pues era un VUCA boca abajo. Entonces todavía mucho más complejo, todavía mucho más ambiguo. ¿Y esto por qué hoy nos está ocurriendo? Pues nos está ocurriendo por una cosa como esta, que estamos en una tormenta tecnológica perfecta y venimos desde hace ya unos años con esta tormenta. Cualquiera de estas tecnologías que tenemos ahí en la pantalla, cualquiera de ellas, hubiera generado, le voy a pasar para no hacer ruido, hubiera generado disrupción en nuestros negocios, hubiera generado disrupción en la economía y en la sociedad. Pero es que han venido todas juntas, ha venido todo junto, Internet de las cosas, inteligencia artificial, Big Data, la ciberseguridad, blockchain, un montón de conceptos, un montón de tecnologías que nos permiten hacer las cosas de una forma completamente distinta. Y lo que tenemos que hacer es entender qué es lo que estas tecnologías nos permiten hacer para a partir de ahí aplicarlo a nuestra vida, aplicarlo a nuestras empresas y aplicarlo a la sociedad. Y por eso es tan importante entender qué es lo que ocurre. Esta revista, este artículo que me gustó mucho cuando lo leí, esta es una revista de Fast Company, que si no la leéis yo os aconsejo de vez en cuando le echéis una ojeada, decía que nos acercamos a esta disrupción tecnológica como nunca había pasado. Pero fijaros lo que pone debajo, ¿no? Decía que los sistemas políticos, los sociales y los económicos están diseñados para lo que era la era industrial, que empieza a ser una reliquia, y no están preparados para la nueva economía. Y esta es donde tiene que venir la transformación, y eso es lo que tenemos que hacer. Una disrupción digital y una transformación que muchas veces, ahora ya menos, ¿no? Pero al principio es, ¿y esto me afectará a mi sector? ¿Me afectará a mi empresa? ¿Cómo afectar? La respuesta es sí, sí y sí. Afecta a los modelos de negocio, afecta a los comportamientos de los clientes, afecta a todos los sectores, afecta a todos los negocios, en cada uno en su forma, pero realmente nos está afectando a todos. Podríamos decir que cuando están cambiando las empresas, ¿por qué lo hacen, ¿no? Entonces, lo primero es porque están cambiando los comportamientos de los clientes. Es que nuestro comportamiento como consumidores ha pegado un cambio espectacular en los últimos años. Y con el COVID todavía se ha acelerado ese cambio, ¿no? Podríamos decir incluso que como consumidores pues tenemos como superpoderes, ¿no? Que esa capa que vemos ahí, que puede ser la capa de Superman, este aparato que tengo por aquí, este smartphone, este móvil, es casi como la capa de Superman. Y lo que hace es que nos permite estar permanentemente informados, compartimos, experimentamos, comparamos y compramos. Y todo eso
Lo hacemos con un solo aparatito que nos da superpoderes para poder hacerlo. Y si los clientes y los consumidores y las personas estamos conectados aquí, pues evidentemente las empresas también tienen que estar conectados. Fijaros este dato que me parece muy relevante de lo que ocurre, muchos conoceréis esta transparencia, ¿no? Esto del 20, pero el 21 es similar, ¿no? Esto que tenéis en la pantalla es lo que ocurre en un minuto en Internet. Un minuto, 60 segundos. Entonces, en 60 segundos en Internet, pues estamos enviando 200 millones de email, un minuto. En un minuto en Internet, pues si veis ahí todo el tema de los WhatsApp y de los mensajes, 60 millones de WhatsApp en un minuto. 20 millones de mensajes de texto en un minuto. Compramos y vemos Netflix miles y miles de horas en un minuto, lo cual quiere decir que estamos conectados. Y si estamos conectados, pues también, y parece que eso va a ser irreversible y que va a ir incrementándose, lo que tenemos que hacer es estar donde están los consumidores, donde están los clientes y entender ese mundo en el que están viviendo, ¿no? Y cuando esto ocurre así, pues aparece que cambian las reglas del juego. Entonces, este juego lo conocemos todos, ¿no? Las 3 en raya. Entonces, cuando están jugando 2 competidores o 2 jugadores en las 3 en raya, está ocurriendo esto, ¿no? Que uno de ellos termina la partida y dice, bueno, vamos a empezar otra porque aquí no hay 3 en raya. Uno de ellos dice, no, perdona, sí que hay 3 en raya, lo que ocurre es que tú no lo ves, no tienes la cabeza suficientemente abierta a la mente para entender por qué hay 3 en raya. Y dice, bueno, lo vuelve a mirar el tablero y dice, oye, aquí no hay 3 en raya, pero hace esto y hay 3 en raya. Entonces, cuando hace esto y pone, oye, pues es verdad que hay 3 en raya, el otro, ¿qué es lo que dice? Ya, pero esto no vale. Cuando uno dice esto no vale, el otro que está compitiendo con él le dice, vale, pero ¿dónde lo pone que esto no vale? ¿Dónde pone que no puedo hacer esto? Porque si las reglas del juego no están claras, esto se puede hacer. Y la digitalización nos ha llevado a que muchas de las cosas que pensábamos que no se podían hacer son modelos tradicionales que la digitalización te lo permite hacer, cosas que antes no te permitía hacer. Entonces, esto de aquí que estamos viendo, esas 3 en raya, es lo que más o menos identifica y justifica temas como Airbnb, como Uber, como Spotify. Son modelos que antes se podían llevar a la práctica, que eran modelos tradicionales. Lo que ocurre es que no escalaban y entonces no los podíamos ofrecer, digamos, al mundo, ¿no? Yo siempre podía ofrecer y alquilar una habitación en mi casa. Siempre podía poner mi coche a disposición de un tercero. Lo que ocurre es que ¿a quién se lo podía poner a disposición? De muy poquita gente. De mis amigos, de mi familia, pues no sé, en el letrero del mercado podía poner que alquilaba una habitación, ¿no? Pero nada más. Lo que ocurre es que con Internet, y esto es uno de las grandes reflexiones y de los grandes descubrimientos también de la era digital, que muchos, o que todos, estamos aprovechando, es que te permite escalar los modelos y te permite hacer cosas que hasta ahora era inimaginable que las pudieras hacer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto en las organizaciones? Que las organizaciones y las empresas tienen que pensar que lo que conocían de su modelo de negocio hasta hoy no es todo lo que se puede hacer. Quiere decir que lo que es el mapa que ellos tienen en la cabeza, ese mapa no es el territorio, sino que se pueden hacer muchas más cosas de las que yo tengo en la cabeza. Y eso es tremendamente importante. ¿Qué más cosas en mi negocio? Conociendo perfectamente mi negocio, conociendo los fundamentos de mi negocio, soy capaz de hacer con la digitalización. Donde compito en un mercado completamente distinto, aprovechando mis capacidades. Os voy a poner un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es el de la automoción. Fijaros, el mapa... Bueno, el sector de la automoción es un tamaño de mercado que tiene... Lo mismo paso con el micrófono que paso con lo otro y que me pongo el otro. Pero bueno, vamos a intentarlo. Entonces, como os decía, el sector de la automoción, 2 trillones de dólares. Pero tú estás en ese negocio o quieres estar en un negocio superior, que es en el de la movilidad de las personas. Si tú, en lugar de estar en el negocio de los coches, estás en el negocio de la movilidad de las personas, que es bastante más allá,
Lo que estás es en un negocio de 7 trillones de dólares. Entonces, ¿tú qué quieres? ¿Fabricar solo coches o realmente quieres ver cómo las personas se mueven por las ciudades y toda esa movilidad y aprovechar y capturar todo ese valor? Es lo del valor que os decía antes, ¿no? Pero todavía hay más. Tú lo que puedes hacer y lo que puedes conseguir es que, aparte de la movilidad de las personas, tengas la movilidad con todo el boom del e-commerce, tengas la movilidad de las cosas. Y entonces ese es un negocio de 12 trillones de dólares. Entonces, fijaros, y esto lo están haciendo muchas marcas, ¿no? La primera que lo hizo fue Mercedes. Mercedes hizo Car2Go, Mercedes hizo FreeNow, primero MyTaxi, luego FreeNow, y ahora está haciendo una aplicación, una plataforma para desarrollarse dentro de las ciudades. Entonces, puedes seguir solo siendo un fabricante de coches, que te va a ir muy bien, pero posiblemente otra de las cosas que tengas que hacer, que sean muy interesantes, es empezar a pensar cómo son los comportamientos de las personas que están viviendo y que se están moviendo por las ciudades. Y ese es el cambio de mentalidad que se debería y que se tiene que producir. Cuando estamos hablando de empresas y sobre todo de pymes, y el tejido de pymes es donde más posiblemente también se puede aprovechar esta oportunidad, las pymes, en general todas las empresas, ¿no?, tendrían como que aprovechar 5 conceptos, 5 ideas para dominar esta era digital, ¿no? Tendrían que pensar, como veis ahí, en la experiencia del cliente, en las plataformas y los ecosistemas, en el e-commerce, en los datos y en el modelo de suscripción. Son 5 ideas que son tremendamente importantes, que cualquier empresa, independientemente del tamaño, debería de reflexionar sobre si es aplicable en su negocio, ¿no? Aquí se produce muchas veces la paradoja del cliente, ¿no? Que todas las empresas, cualquier empresa que hables, grande, pequeña, de cualquier sector, cuando le preguntas por sus clientes, todos dicen que conocen a su cliente. Pero ¿realmente a qué cliente conocen? ¿Al cliente actual o al cliente de hace unos cuantos años que tenía unos comportamientos completamente distintos, ¿no? Entonces, esa es la gran reflexión y os aseguro que cuando empiezas a hablar con las empresas, empiezas a hablar con sus departamentos comerciales, empiezas a profundizar un poquito en qué es el cliente, cuál es el cliente, cómo se desarrolla su cliente, empiezan a aparecer las grandes lagunas de ese conocimiento, ¿no? Y posiblemente lo que haya venido a revolucionarlo todo son las plataformas y los ecosistemas, que es una cosa muy sencilla. Alguien tiene un activo, otro necesita el activo y esa plataforma lo que ha hecho es poner en común y poner, para que lo puedan disponer, los activos que se necesitan. Y esto es así. Ahí tenéis el ejemplo de Uber. Uno tiene un coche y tiene tiempo, otro necesita desplazarse, pues ya está una plataforma que lo puede hacer automáticamente digital, ¿no? Uno tiene habitaciones, el otro la necesita, pues lo pones y ya está. Parece que es un negocio sencillo. Pero lo más importante de estas plataformas, lo que realmente le aporta muchísimo más valor, es algo que os pongo ahí en el intercambio, que son los datos. Porque con los datos es donde tienes el conocimiento de los clientes y tienes el conocimiento de los clientes. ¿Cuándo cojo el coche? ¿Dónde cojo el coche? ¿A qué hora cojo el coche? ¿Por qué no cojo el coche? ¿A qué hora veo la película? ¿Por qué no veo la película? Bueno, toda esa información que va muchísimo más allá de lo que normalmente éramos capaces de capturar como información, que eran los datos meramente de la compra y de la venta, todo eso es lo que realmente te está aportando muchísimo valor. Y ese muchísimo valor te da lo que en el mundo de las plataformas se conoce como el efecto red. Y es que tú eres un proveedor y ese proveedor tiene una serie de clientes, ¿no? Como hay clientes, ¿qué es lo que ocurre? Que esos clientes llaman a más proveedores, proveedores que llaman a más clientes, clientes que llaman a más proveedores, proveedores que siguen llamando a más clientes. Y entonces tú eres proveedor de una plataforma, eres proveedor de un ecosistema donde tienes capacidad de vender a muchísimas más personas, a muchísimos más consumidores. Esa es la importancia de entender y de investigar en qué plataforma o en qué ecosistema deberías de estar, porque eso te va a dar muchísima proyección y eso te va a dar muchísima potencia al futuro. Este mundo de plataformas, y lo hablábamos justo después de comer con alguno de los miembros del jurado, te lleva ¿a qué? A esto que se ha dado en llamar la economía colaborativa, que realmente ¿qué es lo que ocurre? Pues que la propiedad, como propiedad, empieza a perder cierto valor, porque nosotros lo que queremos es disfrutar de las cosas. Entonces no estamos tan obsesionados con tener, sino que estamos más obsesionados con disfrutar. Y entonces esto cambia también la economía y también cambia y nos vamos viendo hacia esa economía que podemos denominar un poquito más circular, ¿no? Y así aparecen, y esta me resisto a quitar esta transparencia, aunque es bastante conocida, así aparecen estos nuevos modelos de negocio, ¿no? Y así te encuentras con que la compañía de transporte de particular
más grande del mundo no tiene un solo coche, o que el mayor proveedor de alojamientos no tiene una sola cama, o que el mayor retailer del mundo no tiene stop. Esto es lo que ocurre, este es el nuevo modelo, y esto es lo que está ocurriendo. Facebook es la mayor plataforma de contenidos del mundo y no tiene un solo contenido, no genera a ellos un solo contenido, porque ya se lo generamos nosotros. Y este es el modelo, y este es el cambio realmente que se está produciendo en la sociedad. Sigue imparable todo lo que tiene que ver con el e-commerce, como estamos viendo, y se produce lo que llamo ahí el boom de la economía de suscripción. Y el boom de la economía de suscripción es que al final todo es como servicio. Y entonces se te queda vacía la librería de IKEA, por ejemplo, porque no tienes discos, no tienes libros, no tienes DVDs, no tienes nada, porque todo lo tienes en el móvil. Entonces, cuando te quedas sin Internet, te das cuenta que no tienes nada. Dices, no tengo Internet, pero no es lo malo. Es que no tenga Internet, es que no tengo nada, porque todo lo tengo como servicio. Entonces, esta economía de tener todo como servicio es tremendamente potente también, y todas las compañías también tendrían que pensar si en algún momento su producto se puede convertir en un servicio. Y es el servicio al consumidor, ¿no? Cuando estás pidiendo y que te envíen directamente a tu casa las naranjas, pues las naranjas es que casi te están haciendo el modelo de servicio del zumo. Entonces tú hasta ahora tenías que preocuparte un poco más de ir a por el zumo y ya te lo mandan a casa, porque te lo mandan directamente, ¿no? Entonces, los modelos de suscripción tienen una ventaja grandísima, como veis ahí, que es que convierten a un cliente puntual en un cliente suscrito, en un cliente cautivo. Entonces, en vez de comprar una sola vez, pues tú eres capaz de, si das un buen servicio, lógicamente, y tienes un buen producto, que ese cliente te compre permanentemente, ¿no? Si habéis visto, el gran e-commerce del mundo, y no quiero decir su nombre, aunque luego seguro se me escapa, pues lo ha llevado a la práctica y lo ha puesto en práctica ahora. Entonces tú cuando compras, entras en su aplicación y compras, determinados productos ya te dice que si los quieres una sola vez o si los quieres de forma mensual y periódica. Es más, tienes que quitar el botón de donde pone que lo quieres recibir mensualmente, porque si no, recibes ese producto mensualmente. Entonces, fijaros la importancia que tiene todo esto desde el punto de vista de la economía y desde el punto de vista de los servicios y del consumidor, porque esto es evidente que es bueno, es un modelo que es bueno para el consumidor. Seguro que hay cosas que quieres ir a comprar al comercio, pero seguro que hay otras que son más rutinarias y que puedes recibir y que son cómodas que tú las recibas en casa con la periodicidad que quieras, ¿no? Porque no te aportan ningún valor ir al comercio. Es bueno para el comercio porque tiene la gestión de su stock, tiene los envíos recurrentes, es capaz de generar fidelización y vinculación y venta cruzada al cliente. Es decir, es un modelo que es bueno para todas las partes y por eso su boom y su ascensión está siendo imparable. Y cada vez crece y crece y crece más. Y es un modelo que las pymes, todas las empresas en general, pero yo creo que es un modelo que aporta muchísimo valor a las pymes. Pensar, aunque no se te ocurra ahora mismo cómo lo puedes hacer, pensar cómo compartes y cómo conviertes tu modelo en un modelo de suscripción. Yo siempre lo digo, si hemos sido capaces, y esto estando en una visita a una aceleradora de Asturias, de las visitas que suelo hacer a pymes por el territorio, sobre todo por el territorio español, pues había una Miriam que volvía, estaba en Gijón, fue esto, volvía de Madrid, que había hecho un máster, había estado estudiando pues todos los temas que tienen que ver con marketing digital y con la economía digital, ¿no? Y sus padres tenían una de las mejores carnicerías y ganadería pequeñita en Llanes, ¿no? Y volvió y le dijo al padre, papá, déjame una vaca que la voy a digitalizar. Y ha montado una plataforma, de lo que hace es que envía, envasada al vacío, una carne magnífica a toda España. Entonces, la carnicería del padre, en lugar de vender en el pequeño territorio, pues realmente ha convertido eso en un servicio y manda ese servicio de carne magnífica y fresca al resto de España. Entonces, hay que pensar cómo puedes aplicar esa digitalización a tu negocio, cómo ese producto que tienes y que es un buen producto y que lo conoces en profundidad y que lo trabajas muy bien y que le dedicas todo el cariño, cómo la digitalización es capaz de situarlo en otra dimensión y de ponerlo en otra frontera. Y eso es tremendamente importante y eso te lo permite la digitalización.
Y como os decía, el último punto que me parece importante en lo que es el conocimiento o el entendimiento de las pymes, de todo este mundo digital, tiene que ver con los datos. Si no tienes un buen modelo de datos y no has trabajado bien los datos en tu organización, no te vas a transformar ni vas a ser competitivo en esta nueva era. Esto os lo aseguro que lo estoy viendo cada día en las empresas que no lo hacen y las que lo hacen. Entonces, tienes que tener ese conocimiento y esa gestión inteligente de los datos para conocer a los clientes, para conocer el mercado, para conocer los negocios, para definir tu estrategia, para desarrollar el talento y lo que es fundamental y quizás más importante, para tomar buenas decisiones. Está bien la intuición, pero es mejor tomar la intuición con buena información. Creo que es muchísimo más favorable. Entonces, tener datos estructurados, esa gestión inteligente, conocer bien toda esa información, buscar buenas fuentes de datos y olvidarnos de aquellas fuentes que no nos aportan ningún valor, es muy importante. Mirad, este que os pongo ahí es el modelo operativo de Netflix. El modelo operativo de Netflix es tan sencillo como 3 gráficos y se explica en 3 gráficos. Si empezamos por el primero a vuestra izquierda, pues eso es el aumento que tuvo, pues son los últimos datos que han publicado, que tengo yo aquí. Fijaros cómo ha crecido en usuarios. Ha pasado de 24 millones a 118. Olvidaos un poco del dato. ¿Qué es lo que ha pasado? Si tiene más usuarios, pues evidentemente tiene más datos. Como tiene más datos, ¿qué es lo que ocurre? Que es capaz de ir mejorando sucesivamente el algoritmo. Cada vez acierta más con lo que te está diciendo. Y entonces ha conseguido subir el acierto del algoritmo de ese 75% al 80%. Como consigue subir ese algoritmo y cada vez acierta más en las recomendaciones, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros cada vez vemos más Netflix y hemos pasado de verlo 300 y pico horas a 654 horas. Como vemos más Netflix, recomendamos más Netflix, hay más usuarios de Netflix que mejoran el algoritmo, que mejoran las horas en las que subimos. Entonces, ese es ni más ni menos el algoritmo, ese es el modelo operativo que tiene Netflix, que se basa fundamentalmente en los datos. En los datos. Sabe lo que ves, a qué hora lo ves, cuando vas para adelante, cuando vas para atrás, cuando te paras, cuando lo dejas, las series que has visto varias veces, lo sabe todo. Y con eso construye su modelo de negocio. Y eso es tremendamente importante. Y para terminar esta primera fase, 2 transparencias. Una, para que veáis cómo ha evolucionado las empresas de más valor en el mundo. Fijaros el gráfico de la izquierda, 2005. Más allá de la dimensión, mirad los sectores, ¿no? Tenías de todo tipo de sector, ¿no? Tecnológicas, petroleras, de servicios financieros, conglomerados, etcétera, etcétera, ¿no? Fijaros el valor y cómo están en el 2021, que era este gráfico, ¿no? Todos son prácticamente tecnologías menos uno y el valor es exponencial. Y esto, más allá de que sean tecnológicas, hay otro dato o hay otro factor que es tremendamente importante de por qué están ahí. Y es por el uso inteligente de los datos. La tecnología la están utilizando para utilizar los datos de una forma más inteligente, aplicando posiblemente técnicas, posiblemente no, seguro, técnicas de inteligencia artificial. Seguro. Pero están consiguiendo, como veis, batir claramente a lo que es la economía tradicional en estos aspectos. Y después, otro gráfico que me parece también muy relevante, que es cómo se valoran las empresas. Fijaros la valoración de las empresas de capitalización, estas empresas que os pongo ahí. 2 grandes empresas automovilísticas de toda la vida, General Motors y Ford, fabrican al año más de 5 millones de coches. Su valoración es 86 billones. Tesla fabrica 192, 250 coches al año. Su valoración, 103 billones. ¿Por qué? Porque es un tema de expectativas y es un tema de modelo de futuro, ¿no? Esto, si nos acercamos, nos alejamos de estas cifras y nos venimos un poquito a nuestro país, pues lo podemos ver en nuestro IBEX, ¿no? Bancos, operadoras, empresas de energía, con espectaculares resultados, batiendo el récord de los resultados que tienen, y cuando vas a ver la cotización, pues baja. Lo cual es inexplicable. ¿Por qué?
Pues muchos de esa explicación de por qué bajan es por los modelos de negocio, por el modelo de futuro. ¿Cuál es el modelo de futuro de la banca? Y vengo durante más de 30 y tantos años en el Grupo Santander. ¿Cuál es el modelo de la banca de futuro? Pues es evidente que todavía no se sabe cuál es. ¿Qué impacto van a tener las grandes tecnológicas en el modelo de banca? ¿Qué impacto van a tener las fintech? Al final, cada vez más, si os estáis dando cuenta, queremos ir a un modelo de banca que sea una banca casi invisible para muchas de las cosas que hacemos, ¿no? Que sea mucho más incorporado a nuestro ciclo de vida, ¿no? Pues realmente queremos comprarnos una casa, no queremos tener una hipoteca. Entonces, eso va a ir cambiando. Al final, cuando queremos comprar, no queremos pagar, queremos comprar. Entonces, en todo el proceso, que esté dentro de ese proceso de compra, si el pago está dentro del proceso de compra, pues es muchísimo más sencillo que yo lo haga y que lo haga ahí, que si me tengo que salir, ir a buscar la tarjeta, incluso que si tengo que pagar con la tarjeta y me tengo que ir a pagar, incluso con contactless. O sea, ya hay sistemas que no te hacen falta contactless para pagar, ¿no? Entonces, fijaros lo importante. Bueno, en Uber o en Cabify no te hace falta sacar la tarjeta, ya pagas directamente, ¿no? Entonces, imaginaros cómo van cambiando el modelo de pagos, el modelo de los servicios financieros y cada vez más esto seguirá avanzando. Entonces, si no tienes claro, todos los que invierten, los grandes inversores, en cuál es tu modelo de negocio, cuál va a ser tu modelo de negocio en 5, 10 años, pues es evidente que se seguirán penalizando en lo que es tu cotización, ¿no? O tu valoración. Entonces, una vez que entiendes todo esto, que está cambiando los modelos de negocio, está cambiando el comportamiento de los clientes, que tienes un montón de oportunidades que puedes aprovechar con la digitalización, lo siguiente es que la transformación no es una opción, ¿no? Yo os pongo aquí una serie de cuestiones. Conoces al cliente, automatizas procesos, amplías el mercado, puedes tener movilidad, puedes tomar mejores decisiones, puedes innovar, puedes atraer el talento, puedes desarrollar inteligencia de mercado, puedes mejorar la seguridad o la ciberseguridad. Todo esto lo puedes hacer con la digitalización. Entonces, ¿realmente hay otra opción? O sea, muchas veces dicen, no, estoy pensando a ver si nos transformamos, pero ¿cuál es la opción? ¿Es que no vas a hacer todo esto que tienes que hacer? Entonces, cuando piensas en eso, pues aparecen como dos tipos de empresas, ¿no? Las empresas que están con la mente abierta, que quieren ser ágiles, que quieren ser flexibles y que quieren abrazar y que quieren aprovechar esta grandísima oportunidad que tienen y que aspiran, de alguna forma, como pongo ahí en la transparencia, a ser unicornios, y aquellos que van a desaparecer porque siguen anclados en sus procesos y en su mentalidad pasada, ¿no? Entonces, para transformarse al final, pues son como tres preguntas muy sencillas. La primera, que es la importante, ¿dónde quieres estar? O sea, ¿dónde ves tu empresa dentro de 3, 5 años? ¿Dónde estás? Pues quiero estar en el mismo sitio que estoy. Pues estupendo, es una decisión. Pero fijaros, aunque decidas que quieres quedarte en el mismo sitio, solo esa reflexión ya es muy importante, porque hay muchas empresas que no hacen ni esta reflexión. Entonces, ¿dónde quieres estar? Oye, pues quiero aprovechar todas estas oportunidades y quiero situarme ahí. Una vez que decides eso, lo siguiente lo que tienes que hacer es pensar dónde estás, que eso es más sencillo, y decir cómo vas. Y ese cómo vas realmente es la transformación. Es dónde quieres ir y dónde quieres escalar tu negocio. O sea, antes de empezar a invertir, antes de gastarte dinero en muchísimas cosas, antes de nada, lo importante es saber dónde quieres ir y cuál es realmente tu camino, ¿no? Y cuando eso lo tienes decidido, otra cosa tremendamente importante es que la transformación no es un tema que vaya de tecnología, solo de tecnología, sino que es un cambio general, integral, de lo que es tu organización, de lo que es tu empresa. Empezando, y esto me lo voy a pasar rápido, empezando por el cliente que lo tienes en el centro. O sea, tú pones al cliente en el centro y a partir de ahí, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que ir cambiando tu cultura. O sea, hay una frase está muy bien, que a mí me gusta mucho, que es que la cultura se desayuna todas las mañanas a la estrategia, ¿no? Que me parece desde Kotter. Esa es la realidad. O sea, o eres capaz de cambiar la cultura de la organización de tu empresa, o cualquier estrategia que definas realmente no va a servir absolutamente para nada. Entonces, lo primero es la cultura. Una vez que has definido la cultura, lo siguiente que tienes que hacer es, oye, ¿cuál quiero que sea el modelo organizativo con el que voy a abordar esta nueva etapa? O
sea, no puedo seguir teniendo una estructura jerárquica, no puedo tener los mismos puestos porque realmente quiero hacer cosas completamente distintas, ¿no? Entonces, lo siguiente es cuál es tu oferta, cuál es tu modelo organizativo, para inmediatamente después decir cuál es mi oferta de valor. ¿Cómo voy a escalar? ¿Voy a abrir nuevos mercados? ¿Voy a vender por Internet? ¿No voy a vender por Internet? ¿Me voy a internacionalizar? ¿No me voy a internacionalizar? ¿Voy a hacer nuevos servicios? ¿No voy a hacer nuevos servicios? ¿Voy a participar en los ecosistemas? ¿Voy a ir a un modelo de suscripción? Pues todas estas son reflexiones que tienes que hacer porque la digitalización te lo permite. Tienes que hacer en tu propuesta de valor. Una vez que has hecho esto, lo siguiente, las personas. Las personas son la clave. La tecnología es necesaria, pero las personas son imprescindibles. Sin personas no va a haber cambio, no va a haber transformación, porque son las que realmente generan ese movimiento. Y dentro de las personas tienes que ver esa gestión del cambio, cómo las ayudas y las acompañas en el cambio. O sea, al final, hoy los buenos líderes son los que son capaces de acompañar, de quitar incertidumbres y de acompañar a sus personas en el cambio. Porque en momentos de tanto cambio como se está produciendo hoy, si no tienes confianza en tu jefe, si no tienes confianza en tu líder, si no tienes confianza en tu empresa, realmente es muy difícil que cambies. Si no te han dicho incluso qué cambio quieres que se produzca, cómo quieres que hagan las cosas de una forma distinta y todos son mensajes ambiguos y comunicaciones indefinidas, es muy difícil que tú cambies. Por eso el talento, por eso las personas, es tremendamente importante que las cuidemos en este proceso. Y evidentemente que tienes que prestarle atención y tienes que tener una tecnología potente, una tecnología que te dé el soporte para todo lo que quieres hacer. Pero fijaros en el punto que aparece la tecnología. O sea, esto no es solo tecnología, como veis. Y esta es una reflexión que me parece muy importante y que quiero que os llevéis esta tarde. O sea, esto no va solo de tecnología. La tecnología es importante y tienes que cambiar la tecnología y tienes que evolucionar la tecnología. Pero antes de eso tienes que ver la cultura, tienes que ver los clientes, tienes que ver tu modelo organizativo, tienes que ver las personas. Y evidentemente tienes que ver la tecnología, tienes que ver como consecuencia de la tecnología cómo hacen las operaciones. Y algo que siempre, siempre y siempre, si no quieres desaparecer, tienes que tener, que es la innovación. Entonces, cuando estás hablando de transformar una organización, estás hablando de hacer como un modelo parecido a este, ¿no? Y en algunas organizaciones, pues, en función de que sean más de servicios, más industrial, pues tendrás que incorporar algún ámbito. Pero realmente es, conoce la realidad y entiéndela, revisa tu estrategia, aunque no la cambies, revísala, porque te interesa decidir desde el conocimiento de lo que ocurre, y a partir de ahí sitúa a tu cliente, a tu consumidor en el centro, y empieza a pensar en tu cultura, en tu oferta de valor, en tus clientes, en tus personas, en la tecnología y en la innovación. Y así es como se hace os lo aseguro, se hace una transformación. Una transformación no es cambiar el core system de los sistemas, no es cambiar la tecnología, no es un tema de marketing digital, no. O sea, son cosas, son elementos que tienen que estar, pero no son solo en absoluto eso. Entonces, yo os he puesto aquí, pues también, oye, una serie de cosas que si estás hablando de tecnología y muchas veces dice, bueno, pero de la tecnología que necesito, pues aquí, y os lo pongo como herramientas, pues necesitas una serie de herramientas que evidentemente tienes que tener, ¿no? Pues tendrás que tener el e-commerce, un sitio web, un comercio, bueno, una lista de cosas, que esto te lo coges como una checklist y dices, oye, esto sí o sí lo tengo que tener. Pues en el momento que lo coges, pues te lo pones a puntear y vas viendo cómo lo vas cogiendo, ¿no? Pues ahora está todas las ayudas que hay de la Unión Europea, del kit digital, ¿no? Pues cubre posiblemente prácticamente todas estas opciones, ¿no? Pues evidentemente que las tienes que tener, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿O qué es lo que está ocurriendo? Y esto también está demostrado, que el 70% de los proyectos de transformación fracasan en el momento de la ejecución. Quiere decir que mientras tenemos las cosas en los papeles y van dando vueltas por los despachos y están en modo presentación, modo PowerPoint, pues prácticamente todo vale, todo funciona y todo es magnífico. Pero cuando lo tienes que llevar a la práctica, ¿no? Cuando realmente te tienes que remangar y empezar a hacer las cosas en las organizaciones, pues las cosas ya no son tan sencillas. Y entonces ya tienes que ver a la gente, gestionar a la gente, gestionar a los jefes, gestionar a los proveedores, gestionar a los partners, y entonces fracasan los procesos de transformación. Y fracasan porque no hay liderazgo, no hay un liderazgo valiente que sea capaz
de producir el cambio que se tiene que producir, porque se es demasiado permisivo con las resistencias al cambio, porque al final tú puedes querer o no querer hacer las cosas que quiere hacer tu organización, pero eso también tiene un límite, ¿no? Donde una vez que te convencen, pues realmente lo tienes que saber y lo tienes que conocer, ¿no? Y después hay otro tema que pongo ahí, el último, que pasa bastante desapercibido en muchas empresas, que es el tema de las métricas y el tema de los incentivos. Primero, el tema de las métricas para saber cómo está avanzando la transformación más allá de las cifras de negocio. Es decir, yo creo que cuando muchas empresas, o todas las empresas, presentan sus cuentas de resultados trimestral o anual, pues aparte del estado financiero, deberían de presentar su estado de transformación o su estado de futuro, ¿no? Eso que digo de por qué las valoraciones no son tan buenas en las empresas más tradicionales, ¿no? O sea, ¿qué estoy haciendo para situar mi empresa en otra dimensión? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuáles son los KPIs críticos para que esa empresa realmente tú visualices que en 5 años va a estar allí? Eso no lo presenta nadie. Ahora estamos presentando los de sostenibilidad, que están muy bien, pero vamos a presentar los de futuro, los del futuro de tu empresa. Entonces, y esto lo hacen muy pocos, estoy seguro que solo el ejercicio de identificar cuáles son esos KPIs que realmente te aportan valor en la transformación, más allá de tus ingresos recurrentes y de corto plazo financieros, te vendría muy bien. Daros cuenta de una cosa, tú hoy cuando tienes estos resultados, esto es como cuando vas al banco y te hablan de los fondos, ¿no? Y han ido razonablemente bien, hace tiempo ya de eso, pero bueno, han ido razonablemente bien. Y te dicen que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Pues esto pasa igual con los resultados de las empresas. Rentabilidades pasadas, si no estás haciendo los deberes que tienes que hacer para el futuro, no te va a garantizar que tú puedas seguir manteniendo esos niveles de ingresos y esos niveles de rentabilidad en el futuro. Por eso es tan importante el que tengas esas métricas claras que te digan cómo estás creciendo, cómo estás llevando a cabo la digitalización, el proceso de digitalización en tu organización. Es clave. Y después os decía de las métricas que hay otro tema muy importante que tiene que ver con las personas. Y es que no sé por qué cuesta tanto, y cuesta mucho en las organizaciones, cambiar los sistemas de incentivos. Y parece una cosa menor, pero es evidente que no la es. Porque si tú cambias las formas de trabajar, cambias los objetivos y cambias la estrategia, parece evidente que tienes que cambiar las métricas y los sistemas de incentivos, adaptándolas a aquellas prácticas que son las que quieres que realmente se hagan en las organizaciones. Porque si no, lo que ocurre en muchas organizaciones es que se genera como una especie de esquizofrenia empresarial o organizativa, que por un lado los jefes están diciendo que hagas una cosa, pero realmente la empresa te está pagando por otra, que te está pagando por lo que te pagaba antes, ¿no? Entonces, claro, o eres capaz de alinear esas dos cosas, o evidentemente el cambio es una cosa que parece sencilla, el cambio no se va a producir, porque al final, en general, nosotros ¿por qué trabajamos? ¿Por lo que nos dicen o por lo que nos pagan? Pues sería más fácil si lo que nos dicen y por lo que nos pagan fuera lo mismo. Y entonces estaríamos alineados. Os aseguro que se solucionarían muchísimos de los problemas de ejecución si fuéramos más claros en la definición de los objetivos y de las recompensas de las personas. Y por último, y ya acabo, es el reto de capturar el valor. Y son 3 transparencias, pero que me parecen fundamentales. ¿Para qué hacemos todo esto? Todo esto lo hacemos para capturar valor, para ser una mejor organización, para ser una mejor empresa, para ganar más dinero, ¿no? Pero ¿cómo capturamos ese valor? Y ese valor lo podemos capturar, resumiéndolo mucho, en 3 ámbitos. El valor de los clientes, el valor de las operaciones y el valor de los ecosistemas. 3 ámbitos, muy sencillos. Entonces, si tú eres capaz de, con este proceso de transformación, con este proceso digital, tienes que enfocarte al final cómo quieres capturar ese valor. Más allá de hacer cosas, porque puedes hacer muchas cosas, puedes hacer muchas tareas, muchas actividades, muchos proyectos, muchos planes, pero realmente estás capturando ese valor, el neto que te está quedando, ¿cuál es de todo esto que estás haciendo? Entonces, en la parte de clientes es evidente, ¿no? Tienes que hacer una nueva oferta de valor, nuevas experiencias, cómo incrementas la venta cruzada a esos clientes, cómo estás generándole ese desarrollo
del cliente en su ciclo de vida. O sea, te tienes que situar el cliente y decir, bueno, con todo esto que estoy haciendo realmente, si pongo los clientes como los tenía hace 2 años y como los tengo hoy, ¿qué valor le he generado al cliente? ¿Por qué no hablas con el cliente y le preguntas, oye, ¿cómo ha ido esta fase de transformación que estoy haciendo? ¿Qué estoy capturando de esto realmente para ti? Porque eso es de lo que se trata. O sea, de lo que se trata no es de capturar ese valor para la empresa, es de capturar el valor para los clientes. El segundo tiene que ver cómo capturas el valor en las operaciones. O sea, todo esto que estoy haciendo es más eficiente, reduzco costes, soy más ágil, soy más dinámico, soy más sencillo, ¿o no? Porque si no lo estás siendo, por mucha robótica que pongas, por muchas cosas que hagas, por mucho que inviertas, si no eres mejor en esto, ¿para qué te sirve, no? Entonces, estas son cuestiones que muchas veces nos metemos en unas dinámicas de invertir, de proyectos, pero que no somos capaces de pensar muy bien en qué valor realmente quiero capturar de lo que estoy haciendo. Y eso es tremendamente importante. Fijaros, he puesto ahí una cosa que posiblemente la diferencia entre las empresas más tradicionales y las empresas nuevas digitales sea la clave de dónde está esa diferencia, que es en la agilidad, en el time to market. Es decir, cómo sales de ágil al mercado. Porque claro, si tu agilidad es que estás en estructuras jerárquicas, antiguas y obsoletas, y para tomar una decisión tienen que venir las cosas desde los despachos 4 o 5 veces, pues es evidente que eso no es ágil, y cuando salgas al mercado, pues habrá habido otro que lo ha hecho, como decimos ahora, casi en one clip, y ya lo tenga hecho, ¿no? Entonces, si te encuentras en una situación de que estás en una empresa tipo tío vivo, de estas que vamos a darle otra vuelta, vamos a darle otra vuelta, vamos a darle otra vuelta, que estás mareado de tantas vueltas que das, pues evidentemente cuando sales eso ya no es ágil, eso ya no está en un esquema de time to market, entonces tienes que cambiarlo. Entonces esa agilidad es la que consigues, ese valor es el que tienes que conseguir con la agilidad. Entonces tienes que perseguir que cuando estás haciendo esos proyectos ágiles, tienes que perseguir esa agilidad, esa simplificación, más allá, insisto, de hacer el proyecto. Pero muchas veces hacemos el seguimiento del proyecto, hacemos los hitos del proyecto y lo vamos viendo. Y el proyecto, el día 15 de noviembre hemos cubierto el hito 1 y el 20 hemos cubierto el hito 2 y el 5 de diciembre el hito 3, pero realmente se está capturando el valor. O sea, hay que pensar en el valor más allá que en la disciplina de la ejecución, que evidentemente la tienes que hacer, pero tienes que ver permanentemente con esos KPIs que os decía que estás capturando el valor que necesitas, ¿no? Y el tercero es el de los ecosistemas, que este es el más desconocido, posiblemente porque a muchas empresas todavía le da un poquito de miedo, pero es realmente donde adquieres ese valor que te permite escalar tu negocio. ¿Con qué socios te vas a juntar? ¿Qué sinergias vas a buscar? ¿Cómo, en lugar de tener un colectivo de 500 clientes, soy capaz de llegar a 5 millones? ¿Cómo escalo? ¿Cómo busco ese efecto red? ¿Cómo busco esas sinergias con todos, ¿no? ¿Cómo exploto el valor de los datos? Porque date cuenta que cuando estás tú solo, los datos que tienes son como muy reducidos, ¿no? Tienes la información solo de tu información, pero cuando estás en un ecosistema, tienes una información valiosísima, que te aporta muchísimo valor. Y eso es tremendamente importante que lo tengas. Y eso es lo que te aporta estos ecosistemas. Entonces, seas el tipo de empresa que sea, aunque luego no lo hagas, y hay muchas reflexiones que digo, aunque luego no se haga, el valor que le aporta a la organización, a la empresa, pensar si yo podría estar y ser parte de un ecosistema, solo ese ejercicio y cómo podría serlo, es tremendamente maravilloso para ver qué posibilidades tiene la organización y qué posibilidades tiene la empresa. Aunque luego digas, bueno, parece que mi negocio no es susceptible de estar en un ecosistema. Pero piénsalo, ten toda esa reflexión que es tremendamente importante. Y ya se me acaba el tiempo y yo también acabo. Os pongo aquí un resumen de 10 razones que casi repito las anteriores, ¿no? De por qué se tiene que digitalizar una pyme, que son evidentes. Amplía exponencialmente el negocio, no las quiero repetir, ¿no? Simplifica y agiliza los procesos, potencia la gestión activa de los clientes, atraes talento, mejora la seguridad.
que no hay alternativa, como os decía antes. ¿Cuál es la alternativa? No se quiere hacer esto. Por eso muchas veces dicen, no estoy seguro si estoy en un proceso de transformación, si voy a hacerlo. ¿Qué creo? Realmente os lo aseguro que no hay una alternativa porque este es el modelo. Y con esto y con una reflexión que a mí me encanta de Walt Disney, os dejo, espero que os haya gustado, que es esta, que esto viene bien para las empresas, pero también a título personal, ¿no? Que nos preguntemos si lo que estamos haciendo hoy nos sitúa en el lugar en el que queremos estar mañana. Así que ha sido un placer y muchísimas gracias por vuestra atención.